¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible, se abre la comunidad del pensamiento desde Vía X para ir pensando, reflexionando sobre el Chile que estamos escribiendo día a día, y para eso, bien lo sabes, hay que saber mucho sobre el poder de la historia. Suena la campana. Profesor, esa manzanita. Me pongo de pie. Venga, esa manzanita. Cuesta más por ese pie con Sí, son medio hundidos. Gracias, gracias. Hay que tener mejores piernas para levantarse entonces. Sí, voy a llamar profesor de educación física. El recuerdo que yo tengo un profesor de educación física en el colegio que se la pasaban sentados fumando, ¿sí? Observándonos correr. Yo tenía un profesor. Oye, ahí, corre tú. Un profesor de educación física que nos hacía clase con un chaleco de lana y con un pantalón casi. Ese era el profesor. Ah, ya. A ver, niño Farmari. Sí. Muy deportivo. Muy deportivo. Oiga, profesor, y además costaba hacer educación en estos tiempos así de frío. No, claro, uno se abrochaba los cordones cada 5 metros. Profesor, ¿cómo ha estado? Oye, gracias bien. A todos los que nos escriben de día a día, semana a semana, profesor, y nos mandan tan buena onda por estas clases que estamos haciendo de historia de Chile. Sí. No, yo veo los YouTube, ¿no? Las subidas a YouTube y vienen comentarios abajo. Sí, los veo ahí. En la noche generalmente no alcanzo, entonces los horarios se cruzan, así que lo veo en internet. A mí lo que más me gusta cuando nos dicen que estamos haciendo televisión pública. Sí, en el concepto prístino de la gran mayoría de los comentarios son súper buena onda. Sí. Muchos de ellos comentando algunos temas, como sugiriendo cosas o corrigiendo algunos errores aquí, detalles, nombres, fechas, cositas. Así que no, es muy bonito ver esa comunicación, ¿no? Sí. Y siempre haciendo pasado, pero con mirada de futuro, que de eso se trata esto, de ir entendiendo lo que vamos construyendo, profesor, porque las historias finalmente se van repitiendo, los conceptos, las mentalidades, en otra esfera, por supuesto, de la espiral, pero termina siendo muy parecido, ¿no? Sí, hay datos que a nosotros nos permiten ver la actualidad, yo diría, con más perspectiva, y en ese sentido ayuda harto, ¿no? Sí. Y hay una figura, digamos, de las consulares de nuestra historia, de nuestra historia de la formación de nuestra república, y que tiempo en tiempo es rescatada, ¿no?, por ciertos sectores de la sociedad, sectores incluso políticos, ideológicos, que es la figura de don Diego Portales Palazuelos. Sí. Ahí está don Diego Portales, don Diego, que se cumple una efeméride importante en estos días, profesor. Luctuosa efeméride. Sí. Su asesinato. Sí, un asesinato sanguinario. Sí. Mañana se cumplen ya 5, 6, 7. Del 37. Van a ser compleja la cosa. 190 y tantos años, ¿no? Sí, 1837. Sí. ¿Qué podemos decir de la figura de Diego Portales, profesor, a raíz de esto, ¿no? Para entender esta figura y cómo sigue siendo presente aún la figura de Diego Portales, partiendo por su asesinato. Primero, analicémoslo, no recordemos en qué consistió ese asesinato, y de ahí, ¿le parece, no? Claro. Que vayamos revisando entonces vamos su haciendo legado. ahí unas fintas. Sí, claro, el personaje de Diego Portales es muy fascinante por muchos motivos, ¿no? Él era una persona muy interesante, muy contradictoria, lo que yo creo que lo hace más atractivo, ¿no? Porque por un lado era un personaje muy autoritario, pero por otro lado tenía una vida muy alegre y era muy simpático, ¿no? Entonces no corresponde al clásico personaje adusto, no autoritario, sino que tenía rasgos de personalidad muy interesantes, un tipo hábil, inteligente, de gran voluntad. Y por otro lado, lo que se conoce como su legado, que es su actuación política, pero sobre todo lo que se construye después de su muerte por los diversos sectores, aprovechando su figura, ¿no? Entonces hay muchas cosas que convergen en Portales. Era bueno para el leceo, como usted dice, pero súper bueno para el leceo. Pero autoritario. Sí. Mano de hierro en muchas cosas. Sí. La muerte de Portales, profesor, ¿cómo se produce? Porque hemos sabido ya con la historia antecedentes terroríficos de cómo fue asesinado Diego Portales por una patrulla militar. Sí. Bueno, Diego Portales es asesinado en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1837 en el marco de una sublevación militar. Ya. Y esto tiene que ver con un contexto más amplio, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí está el asunto, ¿no? Entre otros. Diego Portales, bueno, como se sabe, él era un comerciante, era una persona dedicada a los negocios, ¿no?
que entra en política debido también a los negocios, ¿no? Él hace un acuerdo con el gobierno de Freire en la década del 20, 1826, por un monopolio, el estanco que se llamaba, de licores, tabacos, naipes y otros productos que le permitían a él con su socio SEA, una compañía que ellos tenían comercial, administrar ese monopolio y las ganancias que él iba a recibir con ese negocio, que suponía que era muy suculento porque eran bienes de mucha demanda y ellos eran los únicos que podían comercializarlos, ¿no? Era un monopolio. Lo cual es muy extraño en un régimen económico liberal, ¿no? Que se supone que era lo que se estaba instaurando acá. Es como una rémora colonial, ¿no? Esto de los estancos. De hecho, ese tipo de denominaciones de la época de la colonia. Se supone que con eso lo estaban salvando, porque era todo tú dices, lo luctuoso. Claro, era un negocio suculento, suculento, lo que en la época se llamaba los vicios, ¿no? Los vicios, ¿no? Alcohol importado, porque claro, acá se hacen los vinos y las chichas, eso no. El alcohol importado, el tabaco, el rapé, los juegos de azar. El rapé era como... puro peluceo. Un parranda, los vicios, y la chacota, ¿no? El que le gustaba la chacota, si bien decían que no era bueno para el trago, que era una persona muy sobria, pero muy buena para la fiesta, para el baile, tocaba la guitarra. Hay varias, sí, hay varias cartas donde él se cartea con personas pidiendo una guitarra de tal o cual manera. Le gustaban, tañía la guitarra, tocaba cuecas y bailaba la zamacueca con gran habilidad. Y era muy coqueto. Le gustaban las chiquillas, así, pero profundamente. Ahora, Diego Portal era de la familia adinerada chilena, era de la aristocracia. Absolutamente, ¿no? Tanto así que su padre, don Santiago Portal, era el director de la Casa de Moneda. O sea, así de plata tenía. Se crió, ¿no? entre la acuñación de moneda. Jugaba, ¿no? Ahí con las moneditas. Sí, y en esa época la moneda no era Palacio de Gobierno, sino que era un lugar donde se fabricaban monedas, por eso se llama así. Y bueno, el superintendente con su familia... Ahí está la Casa de Moneda. Exacto, vivían ahí, ¿no? Oye, el Palacio de la Moneda, sí, por eso se llama así. En el gobierno de Bulnes recién se cambia el Palacio de Gobierno de la Plaza de Armas a la Moneda. Entonces en esa época era el domicilio de Portales, de su padre, de su madre, y 22 hermanos, ¿no? La señora Palazuelo 22 no se andaba con chicas, digamos. Claro, la friolera de 22 criaturas. 22, 22, sí. ¿No? Un saludo a la señora Palazuelo, ¿no? Oye, tenía un nombre, ando buscando el nombre de ella, pero es un nombre así como que tiene como 40 apellidos la señora Palazuelo. Claro, y los nombres del Jesús, del tránsito, de los dolores, las piedades y los amparos y todo lo demás, ¿eh? Sí. Claro, ahí tenía, bueno, no me acuerdo, pero tenía varios nombres el señor. Claro, entonces Diego Portales se cría en ese espacio y él es muy cercano a los temas económicos y comerciales y es muy curioso que él en su infancia, su adolescencia, le toca la revolución de la independencia. Su padre iba a ser un personaje importante, él va a ser miembro de una de las juntas de gobierno durante el periodo de carrera. ¿Ya? Y con la Restauración Española se va a ir preso y lo van a mandar relegado a la isla Juan Fernández, con los Egaña y todos esos personajes. Don Santiago Portales, sin embargo, Diego nunca se interesó en política, cero, nada, ni un poquito. Y en medio de toda esa conflagración que arrastró a todo el mundo, ¿no? A Chile en particular, y más aún siendo de ese grupo familiar. Sin embargo, curiosamente, a él no le interesa nada. Entonces la entrada de Diego Portales en política va a tener que ver con sus intereses económicos y en particular con el fracaso del estanco. O sea, le importaba básicamente su beneficio personal. O sea, en una de las cartas él dice que si alguna vez yo tomé un palo para poner orden en este país, él escribe desde Valparaíso, porque él se instala en Valparaíso, porque lo que le interesa es el comercio internacional, ¿no? Por eso está en Valparaíso. Él dice, si alguna vez tomé un palo para poner orden en este país, comillas, SIC y todo lo demás, es para que las putas y los huevones de Santiago me dejen trabajar en paz. Ahí se usa la palabra huevones. Ah, sin problema, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Ya andaban huevoneando, ¿no? Y Portales en ese sentido no tenía ningún escrúpulo. Ahora estas eran cartas particulares, privadas, a sus amigos, a sus socios. Muchas de sus cartas pone al final, destrúyala. Y por suerte no las destruyeron y ahora las tenemos a nuestra disposición y eso nos permite entrar en la vida íntima y las relaciones como más cercanas, ¿no? Como si le dieran un WhatsApp ahora, ¿no? Exacto, como si te meten al WhatsApp, ¿no? Eso es un problema. De hecho, la correspondencia es privada e inviolable, ¿no? Y esa es una norma muy antigua y que se repite ahora con los WhatsApp o qué sé yo, ¿no? Oiga, encontramos el nombre de la mamá de Portales. A ver, la doña. Mire cómo se llama la señora.
María Encarnación Fernández de Palazuelos y Martínez de Aldunate Acevedo Borja. Ajá, la señora Borja. Sí, pues, eso no me acordaba cómo se llama. Claro, no, hay que tener memoria para eso. Claro. Oiga, qué increíble. Claro, y el número de nombres de pila también sí es complicado. Mientras más apellidos tenía, y parece que era de más linaje. Ah, sí, van sumando. Es muy curioso porque durante la colonia uno tiene varios apellidos de sus padres, madres, abuelos, ¿cierto? Como todo, bueno, el nombre del padre, de la madre y así. Durante la colonia los personajes podían escoger de esa frondosa, digamos, árbol de nombre, aquellos que fueran más convenientes, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces, por eso también en la época colonial se atesoran y todavía algunos miembros de la élite, algunos un poco de capa caída, se heredan los nombres, ¿no? De pila me refiero. Y hay algunos un tanto mortificantes, ¿no? Claro. No, y ahora hay algunos que le ponen guiones a los nombres para que suenen como más compuestos. Claro, o sea, hay nombres de pila que se conservan en personajes como de nuestra élite política, como, no sé, que no son muy comunes y a veces como objeto de broma, como los Hermógenes o los Jovinos o los Bernardinos Píos u otros, y que se heredan, ¿no? Claro, y eso tenía que ver con mantener el nombre de pila dentro de este desorden de los apellidos. En el caso de Diego Portales se conoce como Diego Portales y Palazuelo. Sí. Él también tenía un lote de nombres, pero para que no enredamos. Sí. Qué bueno que no fue profesor en esa época, profesor. Me dejé pasar lista. A ver, María Encarnación Fernández de Palazuelos y Martínez de Aldunate. Tráigame la tarea. Ya pasó la hora. Pasemos lista. No. Claro. Ya volviendo al crimen. Sí, volvamos. ¿Por qué se considera un crimen político el de Portales? Claro. Bueno, a él lo asesinan en cuanto a figura política, no a persona civil. Ya. Y tiene que ver con sus decisiones políticas. Y en particular la guerra contra la Confederación. ¿Qué es lo que era esa guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? A ver, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana la declara Chile a fines del año 1836. A mediados de ese año se forma la Confederación Perú-Boliviana, que es un proyecto de un importante líder político boliviano que era Andrés de Santa Cruz, el mariscal Santa Cruz, que pretende, en cierto modo, reeditar el antiguo imperio inca, si se quiere. Perfecto. Ese era como un horizonte lejano. Ahí está Santa Cruz. Claro, ahí está él. La región de Santa Cruz en Bolivia. Exacto. Gran personaje, un prócer de la independencia y uno de los principales artífices de la conformación de la República de Bolivia. Y en la década del 30, en una época de guerras civiles generalizadas, ¿no?, en el continente tras la independencia, él toma la decisión de unificar o reunificar, si se quiere, a Perú y Bolivia en una sola nación. Y esta es la famosa Confederación. Perú y el Alto Perú. Exacto. El viejo virreinato, ¿no? Y la audiencia de Charcas, que era Bolivia. Sería un solo país. Exacto. Entonces eso, para los intereses de Chile y lo que ve Diego Portales, y por otro lado los de Argentina, que en esa época era dirigido por el dictador Juan Manuel de Rosas, ven con mucha desconfianza la conformación de esta confederación porque ven que es una amenaza a sus intereses. Bolivia como tal fue entre comillas un invento también, ¿no? Claro. De hecho, una de las interpretaciones de la fundación de Bolivia, la fundan por Bolívar, ¿no? De ahí viene el nombre. El Libertador es justamente debilitar al Perú como el antiguo virreinato que había sido una de las sedes de la resistencia realista contra la independencia. Entonces ahí había intereses importantes que podían considerarse monárquicos. Entonces la creación de Bolivia tiene que ver con dar un golpe, ¿no?, a esa poderosa región de América y dividirla. Entonces lo que quiere hacer Santa Cruz es reunificarla. Y eso encendió las alarmas de muchos países alrededor. Exacto. Por lo que podía significar esta. Exacto. Y ahí Portales dice, de ninguna manera, esto no se debe tolerar, no debemos permitir la existencia de la Confederación Perú-Boliviana. Y resulta que en Perú había sectores peruanos que se oponían al proyecto de Santa Cruz y que fueron derrotados por Santa Cruz. Hubo un enfrentamiento militar, gana Santa Cruz, se instaura esta confederación con 3 países que la conforman: Bolivia, un Perú del norte y un Perú del sur. Es bien complejo. Y dentro de eso llegan a Chile exiliados contrarios a Santa Cruz que empiezan a conspirar en contra de él, ¿no? Y se reciben en Chile. También llegan a Argentina, pero a Chile llegan en grandes cantidades. Y ahí Diego Portales ve la oportunidad y dice, la Confederación debe ser destruida. Ahora Portales también lo hacía por una cosa económica. Sí, por su propio beneficio, porque él, me imagino, veía que él vivía en Valparaíso y sus negocios pasaban por Valparaíso. Exacto, ¿no? Exacto. Hay una pugna muy importante entre Valparaíso y el Callao como principal puerto del Pacífico Sur o el Pacífico Americano, ¿no? Entonces, dentro de eso, la creación de la Confederación era una amenaza directa a esa pugna.
y los intereses económicos de Diego Portales estaban instalados en Valparaíso y en el comercio exterior. Por eso se le critica que esta decisión política también tenía un ribetes de ambiciones personales. O sea, entró la política por razones económicas personales y esto podría ser también una motivación personal de ir contra la Confederación. O sea, yo diría que ahí probablemente había ambas cosas, ¿no? Había un interés personal, pero también había uno mayor de índole geopolítico, ¿no? En cuanto a esta pugna entre Chile y Perú por el comercio, y que iba más allá del comercio, tenía que ver ya con una cuestión política y geográfica, de una pugna muy antigua que viene de la época de la colonia, ¿no? Entre Perú y Chile, y que desde la independencia empieza a girar de esta hegemonía peruana sobre Chile a Chile lograr superar al Perú, ¿no? En esta lucha. Entonces, Portales dice, esto no se debe tolerar y debemos destruir a la Confederación Perú-Boliviana. Y eso para el común de la gente era bien incomprensible, porque claramente el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana era una cuestión que le incumbía a peruanos y bolivianos. Claro. Chile no tenía nada que hacer ahí desde el punto de vista legal. Cero. Es como si Chile y Argentina, por poner un ejemplo cualquiera, decidieran unirse en una sola nación. Y Perú dice, no, esto no me gusta, ¿no? Claro. Y ahí hay un conflicto, pero desde el punto de vista legal no tiene ningún derecho a oponerse. Exacto. Entonces, desde acá, el común de las personas y también la clase política decía, bueno, ¿y qué nos vamos a meter con estos tipos? Acá son las ambiciones personales del ministro Portales. Ahora, Portales, en ese momento, profesor, como usted también lo ha explicado acá, prácticamente hizo lo que quería, porque se gobernaba después de la derrota de los liberales en Lircay. Se gobernaba a mano de hierro, había una nueva constitución, la del 33, que tenía muchos estados de excepción. Los liberales eran perseguidos, la oposición estaba siendo perseguida. Así es. Entonces, ¿qué oposición podía tener Portales? Claro, o sea, la oposición era también interna, ¿no? A ver, Portales, desde la llegada de los conservadores al poder y de la llegada de él al poder, digamos, va a tener una serie de cargos. Tras la victoria en Lircay, él es nombrado superministro, ¿no? Él es ministro de Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. O sea, tiene todo el gobierno. Tenía 3 ministerios. Le falta solo ser ministro de Hacienda, que esa se le dan a Manuel Rengifo porque nuevamente, para mortificación de don Diego, era pésimo en los negocios. Él siempre quiso ser un comerciante adinerado y siempre le fue pésimo. O sea, el fracaso del estanco, su instalación en Valparaíso, nunca logró ser un comerciante exitoso, ¿no? Sino que fue un gran político, lo cual es un poco contradictorio a sus intereses, porque él veía la política como una herramienta para sus negocios, pero al final fue al revés, ¿no? Oiga, tengo aquí los cargos, tengo un torpeo, profesor. Dele. Voy a leer un torpeo. Vamos. A ver cómo está el torpeo. No gran herramienta pedagógica el torpeo, ¿eh? Porque uno tenía que resumir la materia, hacerla chiquitita y al final no se la aprendía. Escribirse, las mujeres se la escribían en las piernas. Un papelito metido por el lapicito. Como hacer microfilm. Mire, desde el año 1830, o sea, después de la batalla del Lircay, que agarran los conservadores el poder. Correcto. El presidente José Tomás Ovalle, que fue un presidente ahí medio interino, lo nombra a Diego Portales ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Guerra y de Marina. Correcto. El ministerio al tiro. Triministro. A los 30. Al tiro. Y aquí tenía 37 años. Por ahí, claro. Más o menos. A ver, claro. Nació en el 93, 37 años. 33, ya. 13, 33. 37. No, menos. Sí, nació en el 93. Ya tenemos el 3, el 13, el 23, el 30. Sí, tienes razón. Sí. Menos más que no fue por matemáticas. No, las matemáticas fueron ahí un periodo muy triste. El 31, el Colegio Electoral lo nombra vicepresidente de la República. Claro, lo que pasa es que José Tomás Ovalle se muere, le da un ataque. Los motivos del ataque de José Tomás Ovalle son bien peculiares, pero no nos vamos a meter en eso. No, nos vamos para el lado, claro. Ya. Pero José Joaquín de Mora tiene que ver con eso, ¿no? Y el poder de la palabra. Y bueno, hay elecciones presidenciales y él apoya a Prieto. Va a haber 3 presidentes seguidos, todos manejados por Apostó por el caballo ganador. Claro. Entonces, como gana Prieto, él es nombrado vicepresidente. En la Constitución del 28 existía la figura del vicepresidente. Él es José Tomás Ovalle. Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, él es elegido vicepresidente de la República y él pide renunciar de inmediato. Ya. No quería esos cargos. Él en una de sus cartas dice que él no acepta la presidencia de la República porque le quitaría tiempo para poder bailar una buena zamacueca. Le gustaba más. Sí le gustaba la chacota. Sí, él era un tipo que manejaba el poder desde las sombras. Oye, pero igual, mire, fue teniente coronel de infantería, después designado comandante de la Comisión de Batallón de Guardias Cívicas de Valparaíso, después fue gobernador interino de Valparaíso el año 32,
Después asumió como ministro de Relaciones Exteriores y de Interior de nuevo, el año 35, sí, por Prieto. Después el mismo Prieto lo nombra ministro de Guerra y Marina nuevamente. Claro, claro. Y después después fue incluso senador. Sí, pero no alcanzó a asumir. No, claro, hasta ahí nomás llegó. Pero ya mira, sí. hasta senador. No, es muy interesante porque todos estos nombramientos que son tan importantes, él no acepta la presidencia, él podría haber sido candidato al 31 en vez de Prieto y lo eligen seguro, pero él no quería. Y renuncia rápidamente a todos estos cargos y lo que él quiere es irse a Valparaíso a hacer negocio. El año 31 renuncia, ¿no?, a este triple ministerio y se va a Valparaíso y solo conserva el de Guerra y Marina, que tenía que ver con el puerto, y luego asume como gobernador de Valparaíso. Claro. Y ahí se queda. Su asunto es Valparaíso. Valparaíso es su interés. Y ser Guerra y Marina le daba también poder, obviamente. Efectivamente, y tiene que ver con la navegación y el comercio exterior, entonces ni un problema. Y el año 35 es llamado de nuevo a ejercer, digamos, funciones públicas formales, porque él desde Valparaíso, a pesar de ser solo gobernador de Valparaíso, que es un cargo menor dentro del aparato del Estado y de gobierno, él sigue siendo muy influyente porque se le va a consultar todo. Él es el poder detrás de las sombras. Él toma las decisiones. Y el año 35 vienen elecciones presidenciales. Recordemos que los decenios eran 2 periodos seguidos, 5 años y 5 años. Entonces el 35 iba a haber elecciones de nuevo y se le pone mañoso uno de los ministros a Prieto, que es Manuel Rengifo, que era el mago de las finanzas. Hasta el día de hoy al sillón del ministro de Hacienda se le dice el sillón de Rengifo. No, si era un seco, ¿no? Él sanea la hacienda pública después de todos los desastres de lo que queda de la guerra de independencia. Él es un genio de las finanzas. Y Rengifo se pone ambicioso y quiere postularse a presidente de la República y competir con Prieto. Y empieza a moverle el escenario y Prieto se preocupa y llama a Portales de vuelta. Pelea entre conservadores. Exacto, al interior. Rengifo era jefe de un grupo dentro de los pelucones que se llamaba los filopolitas. Y estos querían sacar a Prieto y ponerlo a él. Entonces Prieto llama a Portales a poner orden. Y lo hace. Y sacan a Rengifo de Hacienda, ponen al que era ministro del Interior hasta ese momento, que se llamaba Joaquín Tocornal, en Hacienda, y él es nombrado de nuevo triple ministro. Y ahí vuelve, ¿no? Y ahí vuelve el 35 a ordenar. Y eso permite que el 36 salga reelegido Prieto. Entonces le arregla la candidatura y lo saca presidente. Ya estamos con nueva constitución, la del 33, ¿no? Exacto. Entonces el año 36 él es triple ministro y en ese contexto se forma la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí Portales dice, no, ahí está Rengifo, esto no se tolera. Sacaron, él es Rengifo, pese a su peinado muy cuidado. Se fue volando. Lo querían mantener como ministro de Hacienda porque era muy hábil, pero él en esta situación ya más política se sale, ¿no? Sale y queda fuera. Posteriormente va a ser ministro de Bulnes, él va a seguir operando, pero en esta coyuntura particular lo sacan y queda Portales ahí a cargo. Y llega la guerra contra la Confederación y Portales es un decidido adversario de la Confederación y busca excusas para una guerra con el Perú o con la Confederación Perú-Boliviana. Por estas razones que ya hemos conversado. Por estas razones que ya hemos conversado. Profesor, también se conoce este periodo, sobre todo desde su retorno, como el de la instauración del orden portaliano. Y esa famosa frase también que se le atribuye a Diego Portales en una de sus cartas, que habla sobre el peso de la noche. Aquí tiene que regir el peso de la noche. El orden social en Chile se mantiene gracias al peso de la noche. ¿Qué significa esa frase a la luz de la historia? Se debe interpretar, porque el lenguaje ahí de Portales es muy poético, ¿no? Él dice, porque no tenemos hombres hábiles y cosquillosos. Eso es aún más misterioso. Yo no sé si gente que es buena, que hace cosquillas o le da risa a las cosquillas, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con cierta habilidad y cierta como flexibilidad y astucia y sentido del humor, si se quiere, ¿no? Eran como tontos graves. Él consideraba a la élite santiaguina con mucho desdén, ¿no? Usted nos ha dicho que todos beatos y malos, les decía, ¿no? Hay que leer este libro, dice usted, el epistolario de Diego Portales. Usted lo ha recomendado harto acá en estas clases, profesor, porque precisamente en estos epistolarios está mucho del pensamiento de Portales, en el cual habla de esto del peso, desde su intimidad, del peso de la noche en una de sus cartas. Se publica el año 38 por don Guillermo Feliu Cruz y luego la Universidad Diego Portales en los 2000 sacó una nueva edición revisada y con material adicional, que ahí está a la venta. Yo se los recomiendo fervorosamente. Es muy entretenido. Entonces, el peso de la noche, ¿para dónde cree usted que apunta? Bueno, al parecer lo que ahí se identifica con el peso de la noche tiene que ver una combinación entre la ignorancia y la represión. Así de simple. Mira, el combate a las luces, ¿no? Que se llama la luz de la ilustración,
Aquello que nosotros hemos conversado en otros momentos en relación a la educación en Chile, ¿no? A la propagación de la alfabetización y a la construcción del ciudadano que conoce sus derechos porque es ilustrado y de esa manera lo va a llevar a la felicidad. Bueno, según Diego Portales, el peso de la noche mantiene el orden. Eso se mantuvo durante todo el proceso conservador. Los conservadores, ¿se acuerda que hablamos de la educación pública la semana pasada? Que estaban en contra de la educación pública porque eso podía meterle ideas raras a la gente en la cabeza y que podían desmadrar al país completo. Hay ¿no? una pugna ahí entre aquellos que dicen que la educación sirve para formar buenos ciudadanos y en ese sentido es un proyecto que beneficia, ¿no?, al país, y otros que lo ven con recelo de que se nos pueden poner chúcaros, ¿no? Claro. Aquí claramente Portales con el peso de la noche se refiere a lo segundo. Ya. O sea, un pensamiento completamente antiliberal, además. Sí, Portales dice que las instituciones democráticas no son adecuadas para el país en este momento, que debe ser un gobierno de orden que dé el ejemplo. Hay también cartas donde él, en cierto modo, describe su doctrina, ¿no? Entonces dice que son unos ilusos los que pretenden que países como los nuestros, ignorantes y bárbaros, instalen estas instituciones democráticas, que más adelante puede ser. Y ese es un argumento que se repite en nuestra historia, ¿no?, de que el pueblo es medio tonto y que se comporta como menores de edad, ¿no? Esas explicaciones del estallido social de que fue como una especie de erupción de energía libidinal adolescente, ¿no? Porque fueron cabros chicos. Ese es un tópico, ¿no? O sea, la tópico. Represión versus libertad. Sí, en buena medida sí. Esa dualidad que hace carne. ¿Cómo se manifiesta este orden portaliano en la práctica, profesor? Este llamado régimen autoritario de la Constitución. La Constitución del 33 le entregaba al presidente de la República una serie de prerrogativas que eran insólitas, ¿no? Y en particular, una de las más complicadas era sus facultades para decretar cesación de los derechos constitucionales. O sea, muchos estados de excepción. Estados de excepción constitucional. Y esos estados de excepción constitucional convertían, mientras ese estado de excepción constitucional regía, al presidente en un dictador absoluto. Absoluto. O sea, él gobernaba a discreción, aplicaba justicia e incluso generaba normas. O sea, tenía los tres poderes del Estado en uno solo. Y esto en un Congreso afín, además. Entonces, se podía cometer cualquier tipo de arbitrariedad. ¿Y se cometieron, profesor? Absolutamente. Y esto es peor aún con el estallido de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Porque Portales busca motivos para que Santa Cruz le declare la guerra a Chile. Y lo intenta de varias maneras. Manda expediciones, captura buques peruanos, ¿no? Está provocando a Santa Cruz. Y finalmente se declara la guerra a fines del 36, en diciembre. Y la declaración de guerra le permite a Diego Portales instaurar estado de sitio en todo el territorio nacional mientras dure el conflicto. Cuestión totalmente anómala, porque ese tipo de instauración de estado de excepción constitucional tienen un plazo. Claro. Eso es fundamental. Aquí el plazo está laxo de lo que dure el conflicto. ¿Eso no pasó en la Guerra del Pacífico? No, de ninguna manera. No, no, para nada. O sea, ni siquiera por un día no hubo estado de sitio ni nada. Ni una cosa. Imagínate. Aquí sí. Entonces, ¿qué hace Portales? A través de, utilizando la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, por un lado ve esta amenaza externa, que es la Confederación, ¿no?, por lo que ya hemos conversado, esta rivalidad geopolítica, mercantil, marítima, etcétera, militar, por supuesto, pero por otro lado el frente interno. ¿Y cuáles son las amenazas internas? Por supuesto, los antiguos liberales, pero también están los partidarios de Bernardo Higgins, que también le andan todavía conspirando, y los cuartelazos militares. Entonces, ¿qué hace Diego Portales con este estado de sitio? Se crea una institución que es aberrante, que son los consejos de guerra permanente. Esto significa que en cada cabecera de provincia, en todo el territorio chileno, se va a instaurar un consejo de guerra permanente que está conformado por 3 sujetos, un juez de letras y 2 militares nombrados por el mismo Portales. Y estas personas van a juzgar los delitos de traición a la patria o de sedición. Y las sentencias que ellos dictan se van a hacer en 24 horas sin posibilidad a recurso ni a apelación. Ah, es como un rey absoluto. Absolutamente. Entonces la arbitrariedad que permitía ese tipo de instituciones era total. Además que aquí hay un elemento que tiene que ver con el gran rival de Diego Portales, que es Ramón Freire. Ramón Freire había sido derrotado en la guerra y se había ido al Perú. Y el año 36... también al Perú, igual que O'Higgins. Él da muchas vueltas, ¿no? Va a estar en la Polinesia, la aventura de Ramón Freire, son para una novela, ¿no? A él lo mandan... Lo que pasa es que
Claro, Ramón Freire arma desde el Perú una expedición para derrocar al gobierno de Prieto el año 36. Ya. Pretenden tomarse Chiloé y desde ahí atacar, ¿cierto? Mira, Ramón Freire, ahí lo estamos viendo. Ahí está de director supremo. Y esta expedición fracasa. Ya. Ramón Freire es apresado y se supone que el delito que él había cometido era traición a la patria. Uno de estos tribunales lo condena a morir fusilado, pero es apelada esta sentencia ante una corte de apelaciones militar y este grupo de militares de esta corte de apelaciones, en vista de la figura de Freire, ¿no? De sus servicios a la patria, claro. O sea, no es cualquier persona, sí, director supremo, prócer de la independencia, en fin, cambian la pena de muerte por la de extrañamiento, o sea, de exilio por 10 años en las islas del Pacífico. Allá lo mandan. Y eso enfurece a Diego Portales. Enfurece a Diego Portales. Portales lo quería muerto. Portales lo quería muerto y no quería que los militares anduvieran con este tipo de cosas. De hecho, existía, por así decirlo, una costumbre de que aquellos militares que habían luchado en las guerras de la independencia, en vista de la gratitud por estos servicios tan valiosos, muchos de ellos se vieron involucrados en motines militares en la década del 20, una época muy revuelta, y en general ellos no eran objeto de castigos muy severos. Los que la llevaban eran los mandos inferiores, ¿no? Para variar. Pero ellos salían más o menos pelados. Portales cambia esa cuestión, porque uno de los principales intereses de su gobierno es mantener a raya a los militares. De hecho, crea una guardia de cívicos, ¿no? Para hacerle peso a los militares, una serie de medidas. Entonces, él no tolera este tipo de cosas. ¿Y qué pasa? En enero de 1837, en la ciudad de Curicó, 3 vecinos notables de Curicó son acusados de conspirar contra el orden establecido por el gobernador intendente de Curicó, que es Antonio de Irizarry, que es un sujeto bien oscuro. Y este sujeto los condena a muerte en uno de estos tribunales militares, estos consejos de guerra permanentes, de un día para otro. El gobernador. Este intendente con este consejo de guerra, ¿no? Hecho a la medida de esas circunstancias. Y bueno, se le pide a Diego Portales que les conmute la pena, al menos a uno de ellos, porque al parecer las acusaciones que pesaban contra estos personajes eran simples conversaciones, ¿no? En que ellos habían hablado de que no les gustaba el gobierno, que había que sacarlo, pero no habían hecho nada, no había nada. Sin embargo, son procesados y condenados a morir fusilados, y Diego Portales rechaza perdonarles la vida. Y son fusilados en la plaza de armas de Curicó. Y esto causó una enorme consternación, porque eran primero vecinos ilustres de Curicó, los cargos eran ridículos y se ve lo despiadado de Diego Portales, que declara que si su padre fuera juzgado por sedición, a su padre fusilaría, ¿no? Eso dijo Portales. Eso dijo Portales. Entonces, la resistencia que empieza a provocar Portales por estas medidas represivas tan violentas y tan arbitrarias que se pasan por encima toda legalidad, ¿no? Que instala, por ejemplo, de que durante esta permanencia del estado de sitio se cierra el Congreso y el gobierno promulga leyes de suyo. O sea, el Ejecutivo es también poder legislativo, no contra el Poder Judicial, pero crea estos consejos de guerra permanente que eran nombrados por Diego Portales. Sí. En consecuencia, el gobierno tenía el poder ejecutivo, legislativo y judicial bajo estado de sitio. O sea, una dictadura completa. Podían hacer lo que querían. Todas estas 3 personas. Como por ejemplo ese caso. Barro, Valenzuela y el otro. No recuerdo los nombres. Entonces, estas 3 personas son un símbolo de estos actos represivos totalmente atrabiliarios, ¿no? Abusivos. Se pasa de la raya Portales y esto empieza a crear resistencia al interior del mismo gobierno. Se había faenado a Rengifo, comete estas violencias. Acumulando muchos enemigos, ¿eh? Se empieza a ver que Portales está como medio volviendo loco, ese es el comentario. O sea, no es que él se haya enajenado, pero está ensorbecido de poder, ¿no? Ya. Y el autoritarismo es excesivo. Además, usted contaba en una clase, profesor, que Portales instauró estos presidios ambulantes. Además. Exacto. Que eran horrorosos, ¿no? Él, para solucionar el problema del hacinamiento carcelario, que todavía nos aqueja, no se le ocurre mejor idea que crear caravanas de jaulas con ruedas y meter a los presos allá adentro para que recorran los caminos de la República realizando obras públicas. Esta ilustración es, bueno, aquí no están las carretas, pero sí están los prisioneros ahí como amarrados y claro. Paseaban para hacer obras públicas. Sí. No sé qué. No, al estilo del corregidor Sañartu, ¿no? Él decía que para qué quieren cárceles si, bueno, sirven un par de grilletes, ¿no? Ese era el trato que se le daba a los presos. ¿Por qué? Porque ellos jamás iban a caer en esa situación. El problema es que aquí los presos podía ser cualquier persona. No cualquiera. La gente más de élite no le pasaba eso, no lo mandaban a los carros. No
lo mandaban a los carros, ¿no? Lo mandaban a Juan Fernández. Lo subían arriba de un barco. Porque cuando ya matan a estos 3 vecinos ilustres, la gente de rango dice, a ver, o sea, ya se le está pasando, ¿no? Ahí se esparce el pánico. Exacto. Si le toca a este, me puede tocar a mí. Claro, o los militares que ven que cuando llega Portales al poder, les quita sus rangos, les quita sus sueldos, les quita sus pensiones y los expulsa al ejército, cosa que no había ocurrido nunca antes, ¿no? Entonces, la oposición a Portales empieza a aumentar cada vez más, y por otro lado está la guerra contra la Confederación, que nadie entiende y que todos la ven con mucha distancia, porque ¿qué nos vamos a meter entre los peruanos y los bolivianos? Además, profesor, tuvo entonces Portales la habilidad, no sé cómo, digamos, de echarse encima a los o'higuinistas y a los carrerinos, que son enemigos, no, claro. Porque O'Higgins ya estaba en Perú y O'Higgins apoyaba a la Confederación Perú-Boliviana también, ¿no? Según algunos historiadores. Es compleja la situación ahí. O'Higgins al parecer quería volver a Chile, tenía partidarios acá que eran más bien conservadores, pero no cercanos a Portales en ningún caso. En particular su antiguo ministro Rodríguez Aldea, que seguía en Chile, ¿no? En ese sentido, Portales no toleraba a O'Higgins y a los o'higginistas. Yeah. En particular, él estaba muy preocupado de mantener a raya a los militares. Ese era un tema de él, ¿no? Y O'Higgins era evidentemente el principal caudillo militar en Chile. Entonces, de ninguna manera lo iba a tolerar. Y en eso Prieto lo ayudaba, me imagino. Sí, no. O sea, Prieto piensa que podría volver O'Higgins y Portales le dice de ninguna manera, don Joaquín, no haga tal cosa, y Prieto hacía lo que le decía Portales. Mira, por eso en el exilio O'Higgins. Exacto, es por eso. Recién, en el marco de la guerra contra la Confederación, cuando va a la expedición Bulnes y triunfa en Yungay, Manuel Bulnes se va a entrevistar con Bernardo O'Higgins, y ahí se abre la posibilidad de que O'Higgins regrese a Chile. Y cuando Bulnes llega a la presidencia, esto posterior, ¿cierto?, en la década del 40, existe la voluntad de que O'Higgins regrese, pero O'Higgins fallece en Perú pocos años después. La vida personal también de Diego Portales es bien interesante para analizar también su personalidad política, ¿no? Sí. Porque se casó con su prima a muy corta edad, pero la prima muere y lo deja él también bien herido, ¿no? Sí, él queda consternadísimo, se casa muy joven. Y ya se casaba entre primos. No, claro, con Chepita Portales, sí. Él se casa muy enamorado y bueno, no logran tener hijos, los niños fallecen guaguitas y muere su prima a los 2 años de matrimonio, y Portales queda destrozado, ¿no? Devastado, y padece una depresión muy profunda. Incluso en ese momento le pasa una cosa que luego sus contemporáneos se van a reír, ¿no? De que quiso ser cura, ¿no? No persiste, ¿no? En su arrebato místico, y de ahí se dedica al comercio y se va al Perú, y ahí se va a convertir en el Portales que ahora conocemos. Pero en ese momento de tanto dolor, entre muchas cosas, Portales va a asegurar que él nunca se va a casar después de haber vivido esta experiencia con Josefa Portales. Y así va a ser, no se va a casar nunca más. Pese a que encontró su gran amor también después de esto, ¿no? Sí, claro. La que fue la madre de sus 3 hijos. Sí, él tuvo una amante, doña Constanza Nordenflicht, que era una chilena que vivió en Perú y que él la conoce siendo muy joven, con una gran diferencia de edad. Ella tenía 15 y él 30. Y bueno, van a tener un romance y van a tener 3 hijos. El primero teniendo Constanza 15 años. Y van a tener 3 hijos, más o menos al hilo. Y Portales no va a querer casarse nunca con Constanza. Va a defender su soltería, digamos. Y le pesa todo, porque realmente la quería también. Y causando gran escándalo y muchas angustias en Constanza, porque ella va a ser presionada por sus parientes que se case con este personaje como una dama de alcurnia, va a tener hijos fuera del matrimonio. Ahí está Constanza también. Ahí está Constanza, sí. Mire, qué interesante esto. Sí. Profesor, antes que me diga cuáles son las consecuencias también políticas del asesinato de Diego Portales y qué queda de ese legado en adelante para la República de Chile, le quiero dar un dato a usted y también a usted que está en las casas, un dato de Vía X. Prepárense para una noche llena de risas con Natalia Valdebenito. La talentosa comediante nos presenta su espectáculo Buena Persona. Y la mamá de los 80, los 90 eran estresadas. ¿Qué? No te pierdas este show único y exclusivo, solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22, en vivo y en directo por canal 899, Vía X Pay-Per-View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito.
Así es, este 29 de julio Natalia Valdebenito presentará su show en vivo Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 vía X Pay Per View de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-800-9000 o desde la sucursal virtual btr.com. Ya, profesor. Ajá. Se fue entonces Portales llenando de enemigos de todo tipo, Sí. desde o'higuinistas, carrerinos, Sí, bueno, sí, liberales, sí. ni Los hablar, liberales, ¿para qué decir? Militares, Santa Cruz. Santa Cruz, peruanos. Se fue llenando de muchos Sí, enemigos. los parientes de Constanza. Los parientes, la gente de Curicó. Los curicanos, claro. ¿Ya? Entonces Sí. se fue creando este caldo de cultivo en contra de Portales que termina con esta ida. A él lo llevan a Quillota, un regimiento en Quillota, el señor Vidaurre, era Sí. el comandante en jefe de ese, Sí, de ese regimiento. Sí, el batallón Maipú. ¿Cómo lo llevan? Porque él además era ministro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue esa emboscada? Claro. Lo dejan ahí con grilletes esa noche y después lo llevan. Tiene que a ver su con lo lugar. siguiente, como ya se ha declarado la guerra contra la Confederación, uno de los motivos que le permiten para justificar la declaración de guerra es justamente la incursión de Freire, ¿no? Que venía de Perú. Entonces acusa a Santa Cruz de estar detrás de aquello. Así que ya con esos motivos vamos a la guerra. Y bueno, se está armando una expedición al mando de Manuel Blanco Encalada y este batallón Maipo está acantonado en Quillota porque va camino a Valparaíso, porque lo van a subir a los barcos y mandarlo al Perú, ¿no? Entonces, él como ministro, triple ministro, en particular de Guerra y Marina, es llamado a Quillota a hacer una inspección a las tropas, ¿no? La típica revista. Y llega a Quillota y por otro lado estaba este coronel Vidaurre que veía con gran desconfianza este llamado a la guerra, ¿no? Todo lo que hemos conversado ahora. Los militares no querían ir a esta guerra contra la Confederación porque no creían en la necesidad de la intervención de Chile en aquello y la sospecha de intereses personales del ministro Portales en esta aventura militar, ¿no? Entonces tenía gran oposición. La cosa es que llega Diego Portales en un coche con un acompañante. El colpeante sería Vidaurre, según él. Ahí está Vidaurre. Ah, mira, ahí está el coronel Vidaurre. Él va a tener descendencia, ¿no? Y otros militares que luego van a participar en guerras civiles del lado del gobierno y se van a cambiar el apellido Vidaurre por Vidaurre Leal. Ah, porque este no había sido porque leal. este no fue leal. Es muy curioso eso, se agregan leal, ¿no? Bueno, la cosa es que llega el ministro a inspeccionar las tropas, están formadas, ¿no? Ahí en la plaza de Quillota, las está revisando y un cuerpo de este batallón no está formado y le hace una encerrona, como que le hace un cuadro y lo encierra y le dicen, dese preso, señor ministro. Ah, chuta. Y lo toman preso. Y bueno, ¿qué va a hacer ahí? Él va acompañado de un asistente y lo toman preso. Y este batallón lleva adelante, con este coronel Vidaurre, una intentona de motín, con el objeto de hacer caer el gobierno de Prieto. Entonces no es solo la resistencia a la guerra, sino que también al régimen conservador. ¿Estos eran aliados de Freire? Freire a esta altura está ya preso, ha sido procesado y lo van a mandar exiliado. Las motivaciones de Vidaurre es un motín mal hecho. Es un motín mal hecho porque se ve que tras este levantamiento no logra levantar apoyo de otras unidades militares, que es fundamental, ¿no? Si uno examina los golpes militares, pensemos en el tanquetazo, ¿no? Y luego el golpe, ¿no? El primero fracasa porque nadie se suma. Bueno, aquí pasa algo parecido. Entonces se queda este batallón Valdivia solo y decide marchar hacia Valparaíso desde Quillota para tomarse el puerto. Perfecto. Y en el puerto está Manuel Blanco Encalada. Y en este trayecto suben a Portales al mismo cochecito en que andaba, cargado de grillos, a cargo de la vigilancia de un tal capitán de apellido Florín, que es hijastro de Vidaurre. Perfecto. Y se lo encargan a él. Ahí está Blanco Encalada. Héroe también de la independencia. De la independencia, de la expedición libertadora al Perú. Fue el primer presidente de Chile, gran personaje. Entonces él está instalado en Valparaíso y él resiste y combate al batallón Valdivia en la entrada a Valparaíso en el Cerro Barón, o sea, ya están ahí mismo, cuando los cerros no estaban tan poblados como ahora. Y hay un combate en el Cerro Barón donde las tropas de Vidaurre son derrotadas por las de Blanco Encalada en la noche. El combate es nocturno, ¿no? Hacia el día 5. Y bueno, en la madrugada, mientras están acarreando a Portales de un lado a otro, engrillado a bordo de este coche o birlocho, ¿no? Que le decían, le llega una orden a Florín
baja a Portales del coche y lo asesinan. Las versiones del asesinato varían. Se dice así que habría sido el asesinato. Ahí está Florín. ahí lo están rematando. La están rematando con bayonetas. Claro, es una guardia de varios militares y, bueno, una de las versiones dice que lo ordenan bajar y el Portales dice que alguien lo ayude porque está cargado de grilletes, ¿no? Y lo bajan de ahí y él le dice que está condenado a muerte, Florín, y arman un pelotón de fusilamiento y los soldados no dispararían, ¿no? Y él dice, soldados, me asesinarán a mí, ¿no? Una cosa así. Y finalmente uno de los soldados le pone un fusil aquí en la cara y él lo corre con la mano y en ese momento el tipo dispara y le vuela unos dedos de la mano y le hace, una herida aquí como en el pómulo y le rompe la mandíbula. Y sobre eso, más balazos y bayonetazos, sobre 30 bayonetazos. Es masacrado. Y el moribundo, los bayonetazos. Sí. Están... Exacto. En el suelo, lo cuecen a bayonetazos. Una muerte horrorosa, muy cruel. Bueno, ahí ocurre una cuestión muy curiosa. La primera herida que él tiene, que es esta en la mejilla, si uno observa el monumento que hay a Diego Portales en la Plaza de la Constitución, que también ahí tiene la misma herida. ¿Y esa herida fue por el golpe? El 11 de septiembre de 1973. Ah, mira, y al mismo lado. El mismo lado. O sea, tenemos que Portales, que intentó controlar a los militares, se fue de balazo en la mejilla 2 veces por militares, ¿no? En 1837 y en 1973. Ahora, en el caso de la dictadura de Pinochet, lo elevó a Portales como un héroe, un prócer nacional. Pinochet. De hecho, el edificio que ahora se llama GAM se llama edificio Diego Portales. Claro. Donde Pinochet, en la más Hitler, en Nuremberg, ahí hacía todas sus alocuciones. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. Ahí está, mira, el Pinochet en el llamado edificio Diego Portales. Claro, sí. Con todos sus militares ahí bien. Así es. Sí, bueno, una cuestión súper importante sobre Diego Portales y sobre todo su figura histórica es lo que se hace después de su muerte, ¿no? Lo que se construye después de su muerte, porque él queda abandonado ahí tirado en una sequía y es descubierto a la mañana y llegan las noticias a Santiago, ¿no? Y causan, por supuesto, consternación y gran congoja y los restos, bueno, es derrotado, Vidaurre, como ya dijimos, va a ser fusilado, Florín también, sin asco, y llega la noticia a Santiago y se decide realizar un funeral de Estado. Y los funerales son apoteósicos. Y ahí Diego Portales se convierte en un mártir. En un mártir de la República frente a estos sediciosos. Y un símbolo para los conservadores. Exacto, el padre de la institucionalidad chilena y la justificación de la guerra contra la Confederación, porque se culpa a Santa Cruz de haber ordenado el asesinato de Portales. Profesor, suena la campana. Vámonos a un recreo corto y a la vuelta a ver algunos libros o algunos documentales también para entender la figura de Portales. Ya. No te vayas de la escuela. Suena la campana, tilín. Ya, profesor, tarea para la casa porque somos a la tarea. Alumna y alumnos muy dedicados. Vamos. Ya, bueno, uno que mencionamos hace un rato, el epistolario. A leerlo. Clave. El de Guillermo Feliú o el de la Diego Portales. Excelente, lo recomiendo con fervor. Ahí está el de Guillermo Feliú. Súper bueno, muy entretenido, tiene un índice, así que ahí uno puede buscar lo que más le guste. Sí, no. O sea, más que eso, pero lo interesante es meterse en la intimidad, ¿no? Los WhatsApp de Diego. Los WhatsApp de Diego Portales. Los de Hermosilla que no se conocen. Claro, así, los hermanos Sauer. Claro, eso. Una cosa así, claro, ahí nos metemos a ver todas las intimidades. ¿Qué más? Bueno, está el libro, yo diría el primer libro que se escribe sobre Diego Portales, el de Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Don Diego Portales. Un liberal. Sí. Eso en la década de 1860. Luego yo diría que uno importante después del epistolario, hay dos, hay uno muy bueno de Sergio Villalobos, que lo escribe en el año 89, terminando la dictadura, que se llama Portales o una falsificación histórica. ¿Por qué Villalobos? Para que vea, Villalobos ahí es muy crítico de la construcción de Diego Portales como este padre de la institucionalidad chilena, la idea de un personaje honesto a toda prueba, de la virtud republicana. Bueno, él muestra el lado más oscuro, por así decirlo, de
de Diego Portales en relación a esta construcción histórica. Perfecto. Entonces, en ese sentido, no solo se discute la figura, sino que se discute la construcción posterior. La historiografía. La pelea historiográfica, que es otra cosa, ¿no? Interesante. Y bueno, está también el libro de Alfredo Jocelyn Holt, El peso de la noche, nuestra frágil fortaleza histórica, que es también un análisis de la construcción del sentido de orden y autoridad chileno, que él lo ve harto más frágil de lo que la historiografía tradicional nos ha enseñado, en el sentido de que Chile siempre fue un país muy ordenado. Bueno, él nos muestra con evidencia que no es tan así, ¿no? Y cuando nosotros revisamos el siglo XIX chileno y que hay guerra sin parar, ahí nos damos cuenta que así fue. Entonces ahí también hay una revisión muy interesante de Alfredo Jocelyn Holt en un libro que es un largo ensayo sobre la figura de Portales en cuanto a la construcción del orden social en Chile. Ya. Y también está ese documental que se estrenó el 2010, cuando se llama Portales la última carta, el documental, sí, donde se descubre el cadáver de Diego Portales en muy la catedral. Interesante, sí. En la catedral de Santiago. Sí, es muy fascinante en ese sentido. Es súper interesante ver cómo... Hay cosas que aún no están resueltas en relación a estos personajes, ¿no? No se saben dónde están sus restos, no se sabe bien cómo murió. Entonces se han hecho cargo instituciones como la PDI, de hacer investigaciones de tipo forense. Qué buena. En relación a estos personajes para ver realmente qué pasó con tecnología actual. Claro, ahí se escurrió el hoyo en la mejilla. Claro, bala, por los restos, por el estado de su cuerpo, de su cadáver, se pudo identificar quién era efectivamente. Profesor, suena la campana. Muchas gracias, profesor. Interesante figura la de Portales, muchachos. Fascinante. Como dice ya, todo lo que se construyó después. Sí. Tiene muchas vueltas, ¿no? Él en su vida pública, en su vida política, en su vida íntima, el contexto histórico y sobre todo la construcción posterior. Y una de las banderas del pensamiento conservador hasta el día de hoy. Absolutamente. Alberto Edwards, por ejemplo, lo levanta como el padre de la institucionalidad y ahora uno lo mira como, a ver, ¿qué tal? Pero un personaje muy fascinante, muy importante, muy contradictorio. Lo que es para Bilbao para uno es Portales para otro. Por ejemplo, sí. Muy bien, gracias, profesora. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte también de esta comunidad del pensamiento. Hasta la próxima, siempre por Día X. Chao, chao.